La belleza presenta dos grandes versiones. Una, la cultura clásica griega donde lo visual es manifestación del mundo proporcionado que otorga el número, y cristiana como alusión al interior de las personas, de forma más precisa su bondad. En cuanto a lo que refiere al interpretante, él en ocasiones define la belleza y la sublimidad desde las emociones que les hace sentir, y en otras ocasiones con la razón, que intenta entenderla. Lo sublime presenta siempre un grado alto, superlativo. Lo agradable presenta una tendencia casi exclusivamente hacia la emoción. En todo lo anterior no se presenta un hallazgo a manera de novedad con la teoría estética de Kant. El amor está ligado a la acción. Es a la manera de Peirce lo energético del interpretante frente a la experiencia de percibir y producir signos, en este caso referidos al amor. Aquí, este energético amoroso está ligado a la lógica y la razón por medio de la emoción. Los lugares considerados bellos estimulan el entendimiento, la emoción y el energético del interpretante, porque aunque las creencias, los constructos y las acciones finalmente dependen del sujeto interpretante, se recopiló evidencia que demuestra que existe un cierto grado de acierto en la predicción por coherencia entre el tipo de estímulo y reacción, donde los estímulos emocionales bellos conllevan reacciones bellas y los estímulos sublimes a reacciones sublimes. Las primeras acompañadas de emociones moderadas y agradables, las segundas acompañadas de emociones superlativas, exageradas y en ocasiones consideradas como desagradables. Se hace preciso aquí una investigación que explore de qué forma la lógica, la razón y la experiencia de una persona puede modificar este ciclo binario de acción-reacción en uno triádico que rompa la repetición predecible. La emoción y el placer están en la percepción y el entendimiento racional. En el primer caso, el entendimiento depende de la percepción sensible de las acciones y las cosas, juzgada por su grado de belleza o agradabilidad. En el segundo lugar, el placer ante los buenos actos y sentimientos dependen de entender y juzgar los sentimientos propios o de otra persona como placenteros o no. En la percepción se puede sentir placer producto de un objeto tangible como las cosas o las acciones, y por otra parte se siente placer desde lo intangible como en la bondad y en los bellos sentimientos. La acción no solo va ligada al amor y el placer en general, sino además frente a las asociaciones del placer con el estudio. Aquí, las acciones y las personas continúan siendo las fuentes del placer. En las personas, solo aquellas las que de forma inteligente logran comunicar lo que saben, mientras que las acciones están moduladas por la novedad, por ejemplo, de los nuevos espacios, de los nuevos conocimientos, etc. Si se hace una intersección entre personas que saben comunicar lo que saben y acciones novedosas, la tesis es que las personas que generan acción física o de la imaginación y que tienen algo nuevo que comunicar son fuente de placer académico. El placer por el estudio no depende de una cosa u objeto, sino, y según las respuestas anteriores, de exclusivos constructos culturales como lo son la concepción de novedad y capacidad comunicativa. Esto dice que las cosas no estimulan según los datos, el placer por el estudio. Lo anterior tiene dos explicaciones. Una, que efectivamente no sean necesarias en el estímulo por el estudio y que las respuestas son verdaderas. Dos, que esta respuesta puede evidenciar que la carencia de los mismos objetos y diseños espaciales en el espacio de aprendizaje y la escasa experiencia de las personas con los estímulos visuales ha llevado a no tenerlos presentes. Lo anterior se demostrará en párrafos posteriores que el segundo caso es el correcto.
La creatividad se define como la acción energética novedosa del interpretante y en este sentido, la definición de que alguien es o no creativo depende de su propia reacción energética frente al signo. Si esta reacción es convencional, tradicional, esperada o conocida, la persona no es considerada como creativa. Si, por el contrario, la reacción es inesperada, nueva, novedosa o desconocida, inaugura lo nuevo o escaso y se considera que es una persona creativa. La sensibilidad y el entendimiento se unen para percibir la novedad. No tienen códigos que mecanicen esta percepción y por tanto deben de construirlos, imaginarlos o crearlos. Se toma el máximo de atención para esta acción. La novedad presente en el acto creativo es fuente de placer, tal como se afirmó en párrafos anteriores. Este placer se posee y no se posee de forma alternada, generando más que un círculo vicioso, una fuente de energía que se autoprocura el placer perdido de forma reiterada y permanente. De este modo, la acción anticipada que se vio en párrafos anteriores constituye además una de las formas que tiene el sujeto de autoprocurarse placer, y es procurar placer a los demás. El placer y distensión están en la base de todo estímulo a la novedad cognoscitiva o de acción. Esta novedad cognoscitiva o de acción puede ser de tres formas. La primera desde la inacción externa, pero sí interna del interpretante, llamada imaginación, donde está presente el entendimiento y la emoción. La segunda se da desde la acción energética que se desprende del interpretante. Se consigna en algo novedoso y se llama creatividad. Y la tercera, como la simultaneidad de las dos anteriores, imaginación y creatividad presentes. Continuando con la carencia de cosas a la hora de estimular la imaginación expuesta en párrafos anteriores y que se puso en duda dado que la falta de presencia y diseño en espacios y cosas en las aulas actuales reales haya sido la causa de su no nombramiento, en el aula creativa se concibe que el espacio y sus cosas son la principal fuente de estímulo a la imaginación. Los espacios naturales, con luz, sin muros, que presenten flujo visual, donde se sienta y se vea el mundo, mesas redondas de relaciones horizontales entre estudiantes y docentes, son aulas que estimulan la imaginación, el placer, el entendimiento, la libertad y la comunicación. Esto demuestra entonces que la carencia de espacios y cosas estimulantes para la imaginación no solo ha desestimulado la imaginación, sino que ha construido la creencia de que no se necesitan. Esto va en contravía de lo que idealmente es y se considera creativo. Esto no es otra cosa que el olvido de un valor estético, consecuencia del uso y la costumbre de un antivalor estético, es decir, un espacio anestésico ha construido creencias de aprendizaje anestésicas. Respecto a la estética en las ayudas didácticas como videos y proyecciones, estas tienen en sí mismas la función de lo estético. Esto se explica porque la imagen icónica de la ayuda didáctica que aparece en la pantalla de video o imagen fija es un signo que no requiere conversión de su significado. Esto porque se parece a la cosa que representa, diferente a la palabra como símbolo, que al no parecerse a la cosa sí requiere un esfuerzo del estudiante para abstraer su significado desde el lenguaje verbal y convertirlo en imagen mental. Finalmente, cuando el profesor es didáctico le permite al estudiante imaginar preguntas. Aquí subyacen dos elementos a destacar. El primero es que didáctica en este contexto sugiere actividad, movimiento, no solo físico, sino sobre todo mental. El segundo es que esta actividad mental no es otra cosa que el estímulo a la imaginación. Aquí, movimiento, novedad,
imaginación y didáctica se mueven en el mismo sentido para que la persona facilite con libertad el entendimiento del concepto que desea comunicar el docente. Esto se ha visto anteriormente en otras respuestas que involucran acción y novedad como placer en el estudio.